Lázaro Cárdenas del Río, más conocido simplemente como Lázaro Cárdenas, fue un general y estadista mexicano que se destacó por ser el presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española, a su vez por haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo, mediante la incorporación de las grandes centrales obreras hacia el Partido de la Revolución Mexicano, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional PRI. En segundo plano educativo creó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y el Colegio de México, Colmex. Sus primeros años en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y se exilió en Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso con la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y procedió a reorganizar su partido con el nombre Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura de ser una federación de partidos locales y regionales. Se integró con 4 grandes sectores: campesino, obrero, popular y militar. Reforma agraria. En el norte llevó a cabo la reforma agraria, planeada originalmente por Emiliano Zapata. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, fueron repartidos 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierra en el sector local, es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada. El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas buscaba no solo satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad autosuficiente alimentaria. El 1 de marzo de 1938, la Suprema Corte dictaminó un laudo mediante el cual las compañías perdían el juicio laboral que habían emprendido en las instancias inferiores del sistema judicial y debían otorgar un aumento de 26 millones. Las empresas se negaron. Si el gobierno no hacía nada en contra de la rebeldía de las empresas, su prestigio y capacitación de liderazgo quedaría entredicho. Cárdenas hizo saber al país la decisión de su gobierno de cortar por lo sano y expropiar a las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938. Los países afectados por la medida del presidente Cárdenas, Gran Bretaña particularmente, criticaron la medida expropiatoria y pusieron en duda la capacidad del país para pagar lo que había tomado. Esto incrementó la exaltación nacionalista que favoreció al presidente. México aceptó desde el principio pagar lo que había tomado, pero no inmediatamente, sino dentro del plazo de 10 años fijado por la ley del gobierno de Washington. Sugirió entonces como única solución que México devolviera lo tomado, a lo cual Cárdenas se negó. El gobierno norteamericano y británico contribuyeron a bloquear la expropiación, prohibiendo a sus dependientes que la adquirieran. Cárdenas abandonó la presidencia y no llegó a un arreglo definitivo con la mayoría de las partes de las empresas expropiadas. En su honor, un gran número de ciudades y pueblos de México, como Lázaro Cárdenas, Michoacán, pequeñas comunidades y muchas calles llevan su nombre, como el eje central Lázaro Cárdenas.
También fue galardonado con el Premio Stalin de la Paz en 1955. Fin.